Buenas noches. Hoy el presidente volvió a mentir y lo hizo nada menos que en nombre de la memoria del doctor René Favaloro. Nada menos que del doctor Favaloro, uno de los argentinos más reconocidos por los propios argentinos. El doctor Favaloro se suicidó el 29 de julio del año 2000, hace 22 años. El proyecto de sus últimos años de vida fue la Fundación Favaloro, que todavía sigue siendo una clínica de excelencia, porque esa clínica tenía serios obstáculos para continuar. Y entonces decidió suicidarse. Alberto Fernández dijo hoy que se suicidó porque el Estado no lo apoyó, como él apoya, obviamente, el Estado que él preside apoya. Si él hubiera sido presidente no se hubiera suicidado. Y aún más, dijo que él fue el único que lo ayudó a Favaloro en el año 96, 97, o sea, cuando era vicepresidente del Banco Provincia, en la época de Menem, hay que aclarar eso no lo aclaró. No sé en qué habrá consistido la ayuda, pero no debe haber sido muy importante porque terminó suicidándose, Favaloro. Y no, la verdad que, a ver, hay que leer las cartas de Favaloro. Dejó 7 cartas, pero fundamentalmente la que él le deja a las autoridades competentes, donde él se hace cargo de su propio suicidio, y explica las razones. Y él hace ahí una fuerte denuncia, tremenda denuncia, contra la corrupción generalizada del sistema político y sobre todo contra la corrupción del sistema sindical, de los sindicatos, a los que acusó de pedir coimas en nombre de las obras sociales que todavía están manejando los sindicatos en la Argentina. Los párrafos más salientes de esa carta son los que Favaloro les dedicó a la corrupción política y sindical de la Argentina. Así se despidió Favaloro de la vida, acusando a la política y a los sindicatos de corruptos. Lo decía hace 22 años. ¿Ustedes se imaginan lo que diría hoy Favaloro? Es cierto que el Estado lo ayudó poco y nada a Favaloro en esa época, pero también es cierto que se encontraba con toda esta maraña de pedido de sobornos, de sindicatos, de mafias, y todo eso es lo que lo fue empujando al suicidio. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Favaloro había sido un médico rural que empezó en La Pampa. Después se fue a Estados Unidos, donde perfeccionó. Ahí inventó, que eso lo hizo célebre, mundialmente y definitivamente célebre, inventó el bypass que salvó y salva la vida de millones de personas enfermas cardíacas que hay en el mundo. Eso significó para él, no sé cómo no le dieron el Nobel de Medicina. La verdad que no sé cómo lo dieron. Ese, por supuesto, ese sistema que él inventó, después se perfeccionó y hoy sigue vigente en el mundo. Hoy sigue vigente en el mundo. Ahora, siendo una celebridad en Estados Unidos, él decidió volver al país. Decidió volver al país. Pasó por distintos sanatorios, clínicas, hospitales, hasta que en el año 1992 fundó la Fundación Favaloro, 8 años antes de morir. La Fundación Favaloro, que fue la obsesión, todo lo que él hizo los últimos años de su vida fue por esa fundación. Que vuelvo a repetir, esa fundación sigue hoy y es una clínica cardiológica de excelencia. Pero ¿qué pasaba en el año 2000? La fundación tenía una deuda en dólares muy importante. En el año 2000 todavía estábamos con el 1 a 1, así que la deuda en pesos o en dólares era lo mismo. Y una deuda importante.
Y nadie, ni el Estado, ni los sindicatos, lo ayudó a resolver a Favaloro ese problema. Esta es la verdad. Yo creo que el presidente, en lugar de hablar de deformar la historia de Favaloro, y en lugar de hablar de la verdadera historia de Favaloro como médico y también como el hombre que en su momento denunció la corrupción política y sindical antes de pegarse un tiro en el corazón, creo que el presidente lo que eligió es cambiar la historia, hacer una versión propia de Favaloro, de la situación que vivía Favaloro, y por otro lado hacer campaña para él, porque según él restituyó el Estado, donde Favaloro no tenía un auxilio, él lo ayudó a Favaloro. Yo hasta ahora nunca había escuchado ninguna vinculación entre Alberto Fernández y Favaloro. Esto lo sacó hoy el presidente. Fíjense ustedes que en el mundo consideran al bypass, creación de Favaloro, como uno de los 50 grandes inventos del siglo XX, que fue el siglo que registró el mayor progreso tecnológico y científico en la historia de la humanidad. Uno de los 50 es la creación de Favaloro. En todo caso, el presidente debió recordar algo que también hizo Favaloro en los últimos años de su vida, y que fue pedirle a los jóvenes que se querían ir que por favor se quedaran en el país, que no sufrieran, no atravesaran por el desarraigo que él había pasado cuando se fue a Estados Unidos. Eso él lo repetía constantemente. Yo me acuerdo de un programa de Bernardo Neustadt, que en ese momento era un programa muy conocido, muy visto, además, el programa más visto de la televisión argentina, donde él se sentó frente a un grupo de jóvenes que se querían ir del país y les pidió por favor que no se fueran, que se quedaran acá, que lucharan en el país. Fíjense ustedes qué oportuno es ese Favaloro hoy, cuando también hay muchos jóvenes que ya se han ido o que proyectan irse. Otro aspecto de Favaloro era la confianza que provocaba en la sociedad, la confianza que la sociedad tenía en él. En ese programa, él recomendó la lectura de un libro de Eduardo Mallea que se llama Historia de una pasión argentina. El libro ya estaba agotado, porque era un libro que se había editado mucho tiempo antes, pero fue tal el reclamo de la sociedad por ese libro, que quería comprar ese libro, que la editorial que lo tenía el libro tuvo que reeditarlo e hizo varias ediciones porque se agotaban una tras otras. Ese era el grado de credibilidad y de confianza que provocaba la figura de Favaloro. Por eso, a los que son jóvenes y no vivieron en el año 2000, hay que recordarles la conmoción social que significó en ese momento el suicidio de René Favaloro. Ojalá hoy un político tuviera el 10% de la credibilidad y la confianza que tenía Favaloro cuando decidió poner fin a su vida, que es una de las decisiones, o la decisión más extrema que un ser humano puede tomar. ¿Es esto novedoso? No. Fíjense que hoy la oposición denunció que la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, distribuyó un documento a los maestros para el recordatorio de los 40 años de democracia que se van a cumplir el 10 de diciembre de este año. Durante todo el año tienen que seguir, digamos, ciertos parámetros que se marcan en ese documento. Si uno mira bien ese documento, si uno lee bien ese documento, ahí lo salvan un poquito a Alfonsín, un poquito. Y después los grandes presidentes fueron Néstor y Cristina Kirchner. Todos los demás fueron liberales, cipayos, vendepatria,
estamos hablando de adoctrinamiento ideológico a jóvenes del primario y del secundario. No hay mayor maldad, no hay mayor maldad que tratar de influir con la ideología propia en la cabeza de los jóvenes y de los niños que se están formando en los colegios públicos. De la grieta voy a hablar con el senador Alfredo Cornejo y también con los analistas de opinión pública Alejandro Katterberg y Federico Aurelio, pero yo me pregunto, y les preguntaré a ellos en su momento, si es posible un diálogo cuando hay este grado de manipulación de parte de un sector político. Si es posible un diálogo cuando hay un sector de la sociedad argentina que se apropia de una verdad absoluta y que no admite una más mínima modificación de esa verdad. Una más mínima modificación de esa verdad. Último tema, la inflación. Hoy se conoció que los economistas más serios del país anticipan que la inflación de febrero va a ser igual de alta que la de enero, que fue alta, fue del 6%, una cosa así. Y empezamos para peor marzo, que es un mes estacionalmente alto en materia de inflación, porque comienzan las clases, hay mucho consumo de útiles escolares, aumenta la cuota de los colegios. Yo recuerdo que en diciembre, creo, el ministro de Economía, Sergio Massa, le dijo en un reportaje a Jorge Fontevecchia que él esperaba en marzo una inflación con un 3 delante, 3, tanto. Yo creo que va a tener que festejar si la inflación de marzo es con un 5 adelante, 5, y tanto, y que no siga siendo del 6. Entonces ahí vamos a otra manipulación, que se trata del déficit fiscal, es decir, el derroche del Estado, de dinero del Estado, que es el gran promotor y motor de la inflación. Resulta que en diciembre, muchos pagos que el Estado tenía que hacer en diciembre, lo pasaron a enero. ¿Para qué? Para cerrar los números del año 2022 más o menos bien. Consecuencia obvia, el déficit aumentó en enero, porque se pagaron muchos vencimientos de diciembre. A ver, acá se hacen estas cosas y no pasa nada. En Brasil, la expresidenta Dilma Rousseff fue destituida por una cosa muy parecida, por una acusación muy parecida. A Dilma Rousseff nunca la acusaron de corrupta, ¿eh? A Dilma Rousseff la acusaron, le hicieron un juicio político, porque había pasado gastos de diciembre a enero para mejorar los números del año que terminaba. Cuando descubrieron eso, su gobierno se terminó. Si esto sucediera en Estados Unidos, el escándalo institucional, político y judicial que se arma sería enorme. Aquí pasa, no sucede, hacen estas cosas, no pasa nada, todo sigue igual. A ver, yo creo que de una buena vez los políticos tienen que empezar a nombrar las cosas como son, a decir las cosas por su nombre. No puede ser que sigamos escuchando que estamos con una economía de crecimiento con inclusión social cuando lo único que hay es más pobreza, más desocupación y cae el consumo. No podemos seguir escuchando que se habla de la muerte de un hombre, de un médico brillante, no político como el doctor Favaloro, pero no se habla de la denuncia tremenda que él hizo sobre la corrupción política antes de pegarse un tiro. Ya hemos escuchado demasiadas mentiras que vienen de los políticos viejos y de los políticos nuevos, porque los políticos nuevos también mienten, ¿eh?
Después de una breve pausa, el senador Cornejo. Auspician desde el llano. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Es fundamental que los chicos hoy en día tengan esa oportunidad para poder estudiar inglés, se le abran más puertas para el futuro. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, subastas online. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Regalate un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. En ODE, lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Bien, como les decía, estoy con el senador Alfredo Cornejo, que está en Mendoza, su provincia, donde va a ser además candidato a gobernador. Buenas noches, senador. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Sabemos que su agenda es bastante apretada, así que le ha dedicado un tiempo a este programa. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué opina sobre esta discusión que se ha dado, sobre todo dentro de Juntos por el Cambio, entre grieta y antigrieta? Es interesante el concepto. Yo creo que hay una discusión. Parece políticamente incorrecto decir que se está a favor de la grieta. Yo no lo diría en estos términos. Yo creo que es difícil, muy difícil, trabajar niveles de acuerdo con un grupo, que es el kirchnerismo, que no reconoce al otro, ¿no? Y eso es un primer punto. Si hay alguien que todavía sigue diciendo que Maldonado lo mató la gendarmería, cuando hay 50 peritos que dijeron lo contrario, que ya la justicia resolvió lo contrario, es muy difícil un diálogo así, ¿no? Con lo cual, yo creo que el futuro de la Argentina requiere una deliberación pública que tenga una fuerte narrativa de negro sobre blanco, clarísima por parte de la dirigencia política. Cuando dice ajuste, explica lo que es ajuste. Y cuando dice represión legal, se la aguanta y dice represión legal y no anda con eufemismos, como si fuera una mala palabra la represión legal. Si tenemos una deliberación pública bien concreta y una narrativa de ese tipo, yo creo que buena parte del pueblo argentino acompañaría las reformas cuando éstas se produzcan. Ahora bien, esas reformas requieren acuerdos también para persistir en el tiempo, ¿no? Porque si acá hay una modificación a la legislación laboral o a la fiscal, a la impositiva, y no tiene un acuerdo de la dirigencia política, empresaria, sindical, bueno, se va a caer inmediatamente, se va a caer en 1 año, en 2 años, cuando no hayan resultados inmediatos. Y la verdad que la Argentina requiere por lo menos 2 décadas de crecimiento ininterrumpido. Una, para escaparle a la pobreza, por lo menos, ¿no? Para escaparle a estos porcentajes de pobreza. Y ese crecimiento ininterrumpido requiere acuerdos, con lo cual yo creo que hay una síntesis entre narrativa clara, hablar concreto, decir cuál es el camino, cuál es el sendero, y acuerdos, oficialismo, oposición en la política, empresarios, sindicatos,
los sectores sociales, en los actores sociales, para que esas reformas sean concretas. ¿Se puede hacer esto con el kirchnerismo activo en el sistema político, con un poder de veto, con un poder con tanta influencia como la que tiene el sistema político argentino? Yo creo que no, categóricamente. Si no se lo aísla al kirchnerismo, al cristinismo, si no se los aísla, difícilmente puede haber ese acuerdo que necesitan los argentinos. Ellos bloquean cualquier tipo de acuerdo. Y la experiencia nos lo muestra. Con Macri, al principio, hubo un principio de acuerdo con algunos gobernadores, con Sergio Massa en su momento, y el kirchnerismo estaba duro en un rincón y demás. Ahora, cuando la situación económica no empezó a funcionar bien, el kirchnerismo condicionaba el discurso y la acción del resto del peronismo. Yo creo que en esta oportunidad es imprescindible que el kirchnerismo salga derrotado y quede aislado en las cámaras como minoría y que se puedan producir acuerdos que no los contengan. Bienvenidos si ellos aprueban esos acuerdos, pero no veo posible ese diálogo con él. Ahora, senador, ¿cómo imagina usted ese aislamiento del cristinismo? Porque convengamos que, si somos realistas, hoy la jefa del peronismo es Cristina Kirchner. Sí. Bueno, ese es un problema. Ese es un problema. Es una pregunta para la oposición, para quienes estamos en la oposición, pero también es una pregunta para todo el peronismo no kirchnerista. La verdad que es una vergüenza que en todo este proceso, estos 3 años, los gobernadores peronistas no hayan querido o no hayan tenido el más mínimo gesto de independencia con respecto a ella. Eso es un mal dato. Ahora, el dato optimista, creo, es que si salen derrotados, ahí sí va a haber un proceso de reordenamiento que creo que los va a excluir. Hoy hay un atisbo de eso en ese bloque de senadores en el Senado de la Nación, del cual hoy yo presido el interbloque, que es el interbloque mayoritario del Senado, ¿no? Es la primera minoría, sí. En la primera minoría somos, porque se han separado 5 de esos senadores. Por distintas razones los 5, pero lo concreto es que empiezan a tener atisbos de diferenciación, empieza a haber problemas allí. Yo creo que lo aísla el pueblo argentino con una votación que sea contundente y que lo deje en minoría. Creo que eso generaría una fragmentación en el peronismo que permitiría algún tipo de acuerdo para el próximo gobierno. Senador, a ver, usted habla de una derrota importante del cristianismo. ¿Usted cree que Juntos por el Cambio está en condiciones de ganar la próxima elección presidencial? Y cree, y le voy a hacer 2 preguntas, una es esa, y la otra es, ¿no cree que hay un poco de exceso de internismo en Juntos por el Cambio? Respondo la primera. Creo que Juntos por el Cambio puede ganar esta elección. Creo que la PASO debiera ser un sistema que ordene esto, que ordene los liderazgos, y creo que, bueno, ahí en esa competencia creo que se puede reconstruir un liderazgo. Lamentablemente, del triunfo del 2021 a esta parte hemos venido retrocediendo en ese punto. Reconozco eso. Negociaciones no del todo convenientes, diputados en el presupuesto, bueno, una serie de cuestiones que no han sido buenos datos. Podríamos haber presionado al gobierno nacional para hacer todas las cosas que en la Argentina se deben hacer, y bueno, ese presupuesto fue una oportunidad y la perdimos, la dejamos pasar. Ahora, creo que la competencia en las PASO va a ordenar ese liderazgo, y quien gane esa competencia puede
puede ser virtuosa esa competencia como fue en el 2021. Mire, Joaquín, en el 2021 Juntos por el Cambio fue unido en 21 provincias. Compitió en PASO en 17 de esas 21. En 16, vamos a excluir la provincia de Buenos Aires que compitió, en 16 de esas provincias compitieron radicales con PRO y PRO con radicales entre ellos, o sea, mezclados, con un gran espíritu de coalición. Y en las 16 provincias que se compitió en PASO, se sacaron más votos en la general posterior después de haber competido. Quiere decir que esa competencia fue virtuosa. Y yo me imagino una cosa así para la presidencial. Y creo que eso va a ordenar el liderazgo de Juntos por el Cambio y lo va a potenciar para superar los 40, 42, 45 puntos, que es lo que necesitamos en la primera vuelta, ¿no? Usted es candidato a gobernador por Mendoza, así que le puedo hacer tranquilamente una pregunta nacional. ¿Usted tiene ya alguna simpatía por Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, o un radical, Gerardo Morales? ¿Dónde está su simpatía, su corazón? Usted que puede inclusive ayudarlos desde Mendoza. A ver, simpatía es una palabra en política poco usual, pero voy a intentar... yo creo que primera cuestión, Juntos por el Cambio tiene que estar unido en una competencia cooperativa, no en una competencia confrontativa, ¿no? Y unidos es no hablar mal del rival interno, que finalmente necesitamos sus votos, su representatividad, sus apoyos para la elección general de octubre. Yo creo que tenemos varios candidatos y tenemos buenos candidatos y eso habla bien. De hecho, en el Frente de Todos no se sabe todavía quién es el candidato. En el Frente de Todos, en las provincias, están cambiándose el nombre, Joaquín. O sea, no se están llamando Frente de Todos. Acá en Mendoza andan buscando un nombre. El peronismo mendocino en los últimos 6 años se ha presentado como Frente para la Victoria, como Frente Elegí, como Frente de Todos, y ahora están buscando un nombre para presentarse el miércoles. Se presentan listas, se presentan frentes y andan viendo un nombre distinto. En 6 años se van a presentar con 4 nombres distintos. Es decir, hay una crisis allí del nombre, de la marca, y no hay ningún candidato que haya manifestado su vocación de ser candidato a presidente del Frente de Todos. En cambio, nosotros, creo que lo ha manifestado Horacio Rodríguez Larreta hace pocos días, Patricia Bullrich está recorriendo todo el país, Gerardo Morales desde el radicalismo y Facundo Manes también han manifestado su vocación, no sé si María Eugenia Vidal también. Es decir, son todos candidatos, creo, que ayudan, Yo tengo un trabajo conjunto con Patricia cuando era presidente del radicalismo. Hicimos un muy buen proceso en el 2020 y 2021. Caminamos juntos, muchos los cierres del 2021, que fue una elección exitosa en todo el país. Hicimos un trabajo en el 2020 en la pandemia, con muchísimo coraje por parte de ella, cuando el gobierno metía miedo, con esa estrategia ridícula de cerrar todo y demás, y nos animábamos contra la corriente cuando el gobierno nacional medía 70 puntos de imagen positiva, íbamos contra relato ambos, en medios de comunicación, radios de todo el país, etc. Tengo un camino recorrido y tengo simpatías con ella, pero creo que no es conveniente que vayamos tomando todos partidos hasta tanto sepamos cuáles son las opciones finales y que toda esa competencia sea cooperativa para llegar a ganar en primera vuelta. Y no estamos sobrados, el gobierno todavía está competitivo, patean los problemas para adelante, están divididos, son una bolsa de gatos adentro del Frente de Todos, conviven Grabois con los más privatistas del peronismo, conviven
facciones totalmente divergentes, pero están unidos para conservar el poder. Están unidos para conservar el poder y eso los hace competitivos. Y si a eso le agregamos, Joaquín, un dato sustantivo que al kirchnerismo le produce tirria, pero este gobierno no se ha caído por la alianza que tiene con el sector financiero, que le prorroga y le prorroga y le renueva los vencimientos todo el tiempo a tasas cada vez más usurarias, y por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si no, este gobierno estaría ido. Tendría una conflictividad, tendría crisis bancaria, corridas cambiarias y demás. Gracias a su alianza con el sector financiero y con el Fondo Monetario, es que este gobierno está pateando los problemas para adelante y llega competitivo a la elección. Por eso Juntos por el Cambio tiene que estar muy presto. Y si a eso se le agrega que hay una tercera fuerza que está muy crítica del sistema político y que tiene sus adeptos, nosotros no podemos bajar los brazos y debemos estar más unidos que nunca, ¿no? Le agradezco mucho, senador, que tenga usted muy buenas noches, ¿eh? No, gracias. Un saludo. Después de una breve pausa, vamos a analizar el estado de la opinión pública, sobre todo por qué la gente está con tanta bronca. Bueno, muy bien. Como les dije, estoy con Federico Aurelio y Alejandro Cáter, Federico Aurelio, que son uno de los dos más prestigiosos analistas de opinión pública del país. Y quiero ver con ustedes el estado de la sociedad argentina. La primera pregunta que le quiero decir es, ¿por qué dicen todas las encuestas que la sociedad está tan enojada? ¿Por qué? Bueno, la verdad que el enojo no es nuevo, lamentablemente, ¿no? E inclusive la continuidad del enojo en muchos casos lleva a la resignación, que es casi peor, porque no hay un espíritu de, bueno, ver qué hacer para poder cambiar esto, sino es tirar la toalla. La elección 2021, con la ausencia tan importante que hubo, ausentismo electoral, fue una señal de la resignación, no voy a ir a votar en contra de, sino ya ninguno me gusta y no voy a votar. Y ahí tenemos el principal factor de la caída del peronismo entre el 2019 del 48% y el 33% del 2021 es decir, que el peronismo perdió en 2 años 15 puntos entre el 2019 y el 2021. Pero que no lo ganó los otros espacios políticos, sino que sobre todo el ausentismo. Y ese ausentismo marca resignación. Y que la gente no fue a votar, se quedó en su casa. Sí, muchos votantes del Frente de Todos. Inclusive Cambiemos tuvo menos votos en valores nominales que en el 2019, también en el 2021. Así que no fue, por más que fue el espacio político que ganó con claridad la elección a nivel nacional, la ganó por 8 puntos, no tuvo más votos. Entonces ahí se marcó en una elección legislativa, que no es lo mismo que lo que vamos a tener este año, un índice claro del estado de la sociedad. Entonces, el conjunto de la dirigencia tiene un gran desafío en el 2023, es, bueno, estos argentinos que primero se desmotivaron con Macri, después con Alberto Fernández, en el 2023 van a poder motivarse con algún dirigente, van a volver a votar como hicieron en el 2019, como hicieron en el 2015. Esas son las incógnitas que hoy estamos viendo. Alejandro, ¿por qué para vos esto que explicaba Federico, la gente no fue a votar, está enojada? ¿Cuáles son las razones de fondo? A ver, Joaquín. Decepción. No, está claro. A ver, a mí me parece que está bastante claro, Joaquín. Argentina está atrapada en una situación de descontento, falta de crecimiento, falta de oportunidades, falta de desarrollo, falta de perspectiva, falta de estabilidad.
tenemos la inflación más alta de los últimos 30 años, tenemos la pobreza llegando al 50% y más entre los hogares donde hay jóvenes, tenemos la mitad de los chicos que entran a la secundaria que no lo terminan, el sector privado no creó una fuente de trabajo en los últimos 10 años, la economía no creció en los últimos 10 años, la economía per cápita cayó en los últimos 10 años. El sistema, después de los primeros años del kirchnerismo, se trabó, se bloqueó. Las inconsistencias y los desvíos que generaron los dos primeros años del kirchnerismo, una expansión del gasto público de 15 puntos del PBI, no se pudieron administrar. Y a diferencia de lo que pasó en los 80, que las inconsistencias de los 80 explotaron en una hiper, o en los 90, que las inconsistencias explotaron en la crisis de deuda, el modelo kirchnerista se pospuso y no explotó y se fue pateando la basura bajo la alfombra. Primero el kirchnerismo nacionalizó los ahorros privados nacionalizando las FJP, después Cristina Kirchner dejó el Banco Central sin reservas al final de su mandato, Mauricio Macri en Cambiemos tuvo que gastar el financiamiento internacional, el privado y el multilateral, y este gobierno imprime billetes para solventar esa enorme expansión que ocurrió hace 15 años y que nunca se corrigió. 70% de la gente nos dice en nuestra última encuesta que tuvieron que resignar gastos por la situación económica. La primera categoría... ¿A qué gastos se refiere? Bueno, le preguntamos, ¿qué cosas dejaron de consumir o tuvieron que ajustar? Primer rubro, alimentos. ¿Alimentos? Alimentos, claramente. La gente consume menos. Los números absolutos de venta y de bebidas vienen cayendo. Se come menos. Se come menos, no hay crecimiento, Joaquín, no hay decepción. ¿Por qué la descripción que hacía Federico, que coincido plenamente y que agrego desde el 2021 hasta ahora, todo lo que dijo Federico empeoró? Eso se ve además muy marcado en los jóvenes, que se está expandiendo. Yo te diría, Joaquín, hablaste de la grieta al principio del programa. La Argentina tiene un problema mayor para mí que la grieta, todavía no está tan claro, pero tiendo a creer que se va a evidenciar este año. Vimos algunas señales en el ausentismo, pero el problema mayor de la grieta es lo que yo llamo, y algunos le pondrán otro nombre, la fractura. La grieta es la competencia o las visiones totalmente antagónicas entre dos minorías intensas. La fractura es el porcentaje de la sociedad que está afuera de todo, que mira con desdén, con odio, con desgano a todo lo que es el sistema político, y que Cristina Kirchner o Mauricio Macri o cualquier dirigente de Cambiemos o cualquier dirigente del peronismo piensan que es lo mismo. Y ahí, en ese caldo de frustración, en ese caldo de enojo, en ese caldo de falta de oportunidades, de falta de crecimiento, es donde crece una figura nueva, que es Milei. Entonces, el bicoalicionismo que se había estabilizado y consolidado, hoy está temblando. Y está temblando porque, para resumir tu pregunta, el clima de opinión pública hoy, yo lo veo en nuestros indicadores históricos, y Federico también, Federico y nosotros también tenemos datos que van hasta 30 años atrás. Yo te diría que hoy el clima de opinión pública es parecido a lo que era previo a las elecciones del 2001. No la crisis, no diciembre del 2001, no el 2002, pero sí la situación previa al 2001. Cuando se estaba cayendo de la rueda. Cuando se estaba... La elección previa, la elección del 2001 fue la elección del 30% de voto a la feta de jamón, a Clemente, a Mafalda, voto nulo. 30% de los votos la elección del 2001. Bueno, lo que Federico describió de que empezó a pasar el año pasado, en el 2021, ya hace 2 años, año y medio. Y lo que estamos viendo ahora, más lo que vemos en las encuestas, nos da cuenta de que este año puede darse algún tipo de fenómeno parecido, en donde tenés casi un 30% de la gente ya que está del otro lado, diciendo rechazo a la política. Esa es la fractura. Eso. Los que se comprometen con la política y los que ya se fueron de la política. Los que se fueron del sistema, los que no creen en el sistema, no creen en la dirigencia política, pero no es solo contra la política, es contra el periodismo, contra la justicia, contra el Congreso, contra los economistas, contra los empresarios, es la gente que está siendo excluida. Contra los encuestadores no. También, obviamente, contra cualquiera que opina, analiza, aparece, obviamente. Bueno, ese enojo y ese bronca y frustración. Hay una campaña en especial porque ya la gente tiene muy poca predisposición a responder encuestas, con lo cual cada vez tenemos que trabajar más para Pero poder Federico, conseguir. te quería hacer una pregunta sobre algo que dijo él. ¿Vos te parece tan importante la presencia de Milei hoy en la política? Sí, sí. Hoy, por supuesto. Hoy, de acuerdo a... En el 2019... Cambiemos más Frente de Todos, sumar el 90% del electorado.
Hoy está en el 70. Esos 20 puntos de diferencia es Milei. 20 puntos de Milei en la primaria lo posicionan en el tercer lugar. Bastante alejado de los otros dos espacios, sobre todo si tienen primarias competitivas. Pero lo que se está dando en esta elección, respecto a lo que decía recién Cornejo, que él hablaba del proceso virtuoso de las primarias, que supo tener Cambiemos en todos los procesos electorales anteriores, excepto en el 2021, donde no creció entre la primaria y la general, pero sí creció en el 2015, 2019, en todos, es que entre la primaria y la primera vuelta, hoy los potenciales ganadores que uno pone en las encuestas no fidelizan los votos de las listas perdedoras. Y uno de los principales beneficiarios es Milei. Entonces Milei sube entre la primaria y la primera vuelta de 20 puntos de la primaria a 20 y pico en la general, y en la general estamos prácticamente en algunos escenarios, dependiendo de quiénes son los candidatos, en triple empate por espacios políticos. Es decir, no está definido cuáles son los dos espacios políticos que van a clasificar a balotaje. Lo que vos decís es que si, por ejemplo, Juntos por el Cambio ganara Horacio Rodríguez Larreta sobre Patricia Bullrich, los votos de Patricia Bullrich no se trasladan a... Hay algunos votos. Ni viceversa. Ni viceversa. Hay algunos votos del perdedor, sea el que sea, que no se sostienen hoy. Hasta ahora no se sostienen y tampoco están dando demasiadas señales con las diferencias que muestran todos los precandidatos de unidad. No es que están pensando como era en el año 2021, donde es cierto que las primarias fueron virtuosas y le dieron más volumen a Cambiemos, pero hoy por hoy no hay esa vocación de el que votó a Manes, casi todos lo votaron a Santilli en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy no se está dando ese fenómeno ni a nivel nacional ni en algunos distritos. ¿Ustedes se imaginan un escenario de un balotaje, de una segunda vuelta entre Juntos por el Cambio y Milei, bueno, más improbable entre el Frente de Todos y Milei, donde Milei sea uno de los dos que llega a la final? A ver, Joaquín, falta muchísimo. Todavía no empezó marzo, el balotaje es en noviembre, pero yo rescato algunas de las cosas que dice Federico. Primero vamos a mirar la película un poco más amplia. Lo lógico, lo natural, sería que el gobierno perdiera las elecciones. Por muchísimas razones obvias, ¿no? La economía es un desastre, el gobierno políticamente fracasó, las divisiones internas del gobierno afloraron desde el primer día, las 16 últimas elecciones en Latinoamérica los oficialismos perdieron, 4 de las últimas 5 elecciones en Argentina las ganó la oposición. ¿Sí? Por todas esas razones, lo lógico, natural y el desgaste que el gobierno sufrió es que el peronismo pierda esta elección. Eso no quiere decir que no tenga oportunidades. Uno podría pensar escenarios en donde, pero lo lógico sería eso. Lo lógico también sería que la principal oposición, la oposición institucional, ganara las elecciones. Que Juntos por el Cambio ganara estas elecciones. Yo creo que Juntos por el Cambio debería cometer muchos errores muy grandes y muy sonsos para perder estas elecciones, a pesar del contexto social que hablamos antes. Ahora, también creo que Juntos por el Cambio está cometiendo algunos de esos errores grandes y sonsos. Y que esa sobreestimación de que la elección la tienen ganadas. Cornejo empezó a relativizarlo hoy un poquito, pero es de los primeros comentarios públicos de dirigentes de Cambiemos que empiezan a relativizar que tienen ganada la elección. Y Cornejo creo que dijo al pasar y que el gobierno también está relativamente fuerte. Ahora, sobreestimar las probabilidades, dar por seguro que tienen ganada esta elección, dedicarse a hacer un internismo tan anticipado, con pocas reglas claras, perder la identidad, perder un mensaje, alejarse de las problemáticas cotidianas y quedar enroscado en la discusión y en la interna política, lo que hace es, coincido con Federico, a llevar a que se va perdiendo el espíritu de equipo, se va perdiendo la marca Cambiemos, se va perdiendo el mensaje y la identidad que quieren comunicar, y la gente empieza a seguir jugadores, no equipos. Entonces, a alguien le gusta Messi, y cuando Messi deja el Barcelona, deja de hinchar por Barcelona y pasa a hinchar por París. Trasladado a lo que decía Federico a algunas personas les gusta un candidato de Cambiemos, a otros. Cuando sumamos todo, Cambiemos retiene el 40% que viene teniendo en las últimas 3 elecciones. Ahora, cuando se eligen algunos de esos jugadores sueltos, no hay retención, como dice Federico, no hay fidelidad porque no existe fidelidad al equipo, a la marca. Entonces,
A mí me gusta Messi. Si Messi se retira, me gusta Haaland. Bueno, a mí me gusta el candidato A de Juntos por el Cambio. Si ese candidato no está, bueno, me puedo ir a otro, y ese otro puede ser Milei, o ese otro puede ser no ir a votar, o ese otro puede ser otras cosas. Entonces, sentirse demasiados confiados en Cambiemos me parece que lo ha llevado a una disputa que está empezando ahora, que todavía faltan, recordémosle a los televidentes, en junio vencen los plazos legales para presentar candidatos. Las definiciones más importantes se toman habitualmente unas semanas antes, en mayo. De acá hasta mayo va a seguir la confrontación, la discusión, la pelea interna, y después, dependiendo de cómo quedan las primarias, vamos hasta agosto a un nivel de competencia interna, que puede ser aún más salvaje, y después 2 meses para elección general. Entonces tenés 6 meses de internismo y 2 meses de elección general. Eso puede llevar, a mi entender, a Cambiemos, a que esa elección que debería ser relativamente sencilla de ganar, pueda complicarse. Ahora, ¿ustedes creen que la sociedad se va a comprometer con la política de acá en algún momento? Porque hoy veo una sociedad descomprometida con la política. De acá, digamos, en los tiempos previos a las elecciones, o ver una sociedad que se va a mantener distante de la política, como decís vos, no va a ir a votar, decís, bueno, me quedo en mi casa, no me importa ya nada. Es difícil que se recupere la motivación simplemente con las propuestas de una campaña, cuando los argentinos han vivido ya demasiadas campañas, y sobre todo en el último tiempo, donde no se cumplieron ninguna de las propuestas, ¿no? Entonces, no veo una motivación. Pero tampoco creo que suceda como en el año 2021, que eso fue una elección legislativa, que a la hora de elegir presidente, gobernador e intendente tengamos el mismo nivel de ausentismo. Creo que por ahí van a buscar el mal menor. Porque este es presidencial, ¿no? Al revés Eso es presidencial, se eligen también intendentes y gobernadores en todos los distritos, y quizá muy pocos con enamoramiento, pero muchos para elegir lo que consideran el mal menor van a ir a elegir y van a ir a votar. Porque lo que nosotros observamos, por más que resta un tiempo demasiado grande, y es verdad que la predisposición de la gente a responder las encuestas es muy baja, pero ahí está un poco el profesionalismo de la consultora, de saber con los que te responden cómo representar a todo el universo. Y la verdad que cuando a mí me preguntan y sobre las tendencias, uno dice, hay incertidumbre electoral. Nosotros vemos incertidumbre, pero no una incertidumbre electoral porque no se sabe qué es lo que va a elegir la gente. No. Sabiendo lo que va a elegir la gente, hay incertidumbre electoral porque no vemos ni en la primaria ni en la primera vuelta unas diferencias entre los espacios políticos como para asegurar cuál va a ser el ganador. Y eso no es datos de ahora, de las últimas mediciones. Hace un año las tendencias están bastante estables. Ahora, es cierto que por ahí Milei bajó un poco a mediados del 2022, después volvió a subir. Es cierto que el Frente de Todos llegó a estar en su peor momento antes de la designación de Massa como ministro de Economía, cuando no se sabía cómo seguía la economía y el dólar explotaba cada día. Pero las grandes líneas son bastante estables. Y por distintos factores que inciden en la cuestión electoral, aparte del humor social con la gestión de gobierno, que eso está establemente mal, el humor social con la gestión de gobierno, y aparte de otros factores como es la valoración de la economía, que eso está establemente horrible, hay otros factores que van a generar la composición electoral en la primaria y en la primera vuelta, y por lo tanto después en el balotaje. Déjenme que les pregunte sobre la grieta. Ya hablamos de la fractura, pero es porque hemos escuchado en los últimos días, tanto de parte, sobre todo Juntos por el Cambio, de parte de Horacio Rodríguez Larreta, un discurso antigrieta, que le contestó Patricia Bullrich. ¿Es posible superar la grieta? Si la pregunta es posible, la pregunta ¿es posible que Argentina encuentre un rumbo, encuentre voluntad, capacidad de reformas constantes y consistentes durante un tiempo prolongado, teniendo dos minorías intensas o una minoría ideologizada, antisistema, etcétera, etcétera? Yo creo que sí, es posible. Es posible porque el 70% o un porcentaje importante de la sociedad está fuera de la grieta, está en el centro
o lo que yo ahora llamo la fractura, digamos, afuera del sistema, y porque un porcentaje importante de la dirigencia política también lo está. El problema hasta ahora ha sido, Joaquín, que el kirchnerismo o las minorías más intensas tienen una capacidad de control mayor sobre el debate público y sobre la agenda pública, y además dominan, o han estado dominando, habrá que ver en las internas de este año, sus respectivas coaliciones. Entonces, Cristina Kirchner, que todavía tiene el 20% de apoyo de la sociedad, con ese 20% le alcanza para ser la primer minoría dentro del peronismo. Y nadie dentro del peronismo le puede ganar si ella juega y hace valer su representación. Así que la pregunta es, ¿se puede gobernar y se puede ser consistente? Sí. Lo que necesita es un diálogo, un consenso y un apoyo social en una reconfiguración de un sistema que parece difícil que se dé. Eso me parece un poco. Y después, haciendo referencia a lo que decía Joaquín de las internas, sobre todo Juntos por el Cambio, lo que me parece que ahí juegan con el nombre, Juntos por el Cambio. Está claramente quedando en evidencia que un sector está con la idea del cambio como predominante, como diciendo, cambio cueste lo que cueste, y otro sector está con la idea de si la sociedad no está junta, si no cortamos con los enfrentamientos entre los sectores sociales, no es posible generar un cambio sostenido. Entonces ahí hay esa divergencia dentro mismo de la oposición, que es lo que es más importante. Federico, los últimos 2 minutos lo tenés vos, con la grieta, antigrieta. ¿Se puede superar la grieta o no? La grieta se debe superar. Ahora, si se va a superar o no, no lo sé, pero lo que estoy convencido es que en la medida que no se supere, ninguno de los temas se van a resolver. Los dos principales espacios se han visto beneficiados de la grieta, porque la gente, en vez de evaluar, cuando son los gestores, la eficiencia en resolver los problemas, como siempre se le asigna la responsabilidad a los dirigentes del otro espacio político, entonces le quitan la responsabilidad, le deslindan la responsabilidad de la gestión. Entonces este gobierno no puede gobernar por los problemas que generó el anterior no podía gobernar por los problemas que le generaba la década del kirchnerismo. Entonces es una buena manera de sostener el status quo de estas dos grandes posiciones políticas sin tener eficiencia de gestión. Ahora bien, hay algunos precandidatos dentro de esos espacios que están intentando que el lema no sea la grieta. Seguramente vamos a encontrarnos con, como decía Alejandro antes, de acá a la primaria en algunos precandidatos una exacerbación muy grande de la grieta en beneficio de la búsqueda de los núcleos duros electorales, ya sea de Cambiemos o del Frente de Todos, que le pueden permitir el triunfo de la primaria, y un cambio rotundo de esos mismos candidatos, si es que ganan, o del ganador de esas primarias, entre la primaria y la general en la búsqueda del electorado independiente. Ahora, después de todo eso, cuando haya un nuevo gobierno, si sigue poniendo como excusa de la gestión de gobierno la grieta y que el responsable es el otro lado, lo que no hay ninguna duda es que nada va a mejorar. Les agradezco mucho a los dos. Gracias. Una pausa. Federico Aurelio dejó un título importante. Puede haber en la primera vuelta triple empate. Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Javier Milei. A tener en cuenta, después lo veremos, obviamente eso es en octubre. Ya se nos acabó el tiempo, así que chau, hasta el lunes.